Bienvenida, doctora Lidiane Andino, doctora María Élida Centurión, licenciada Gladys Moreira. Bienvenidos, doctor Alfredo Quirós, ingeniero Neri Chaparro. Pero antes de empezar, quiero mencionar brevemente cómo será la dinámica. Tenemos un programa donde cada especialista disertará sobre su tema, para luego tener un espacio de consultas al finalizar todas las charlas. Quiero recordar también las reglas del webinar. Por un lado, pueden usar el chat para dejar sus comentarios o pedir soporte técnico. Y en la sección de preguntas y respuestas, pueden dirigir sus consultas a cada expositor. Ahora sí, damos inicio invitando a nuestra primera panelista. Ella es la doctora Lidiane Andino, especialista en hematología y medicina interna, vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Hematología, jefa de Servicio de Hematología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, miembro de la Sociedad Americana de Hematología, miembro de la Asociación Europea de Hematología, miembro de la Sociedad Internacional de Mieloma, miembro del Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple y del Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos, entre otras asociaciones científicas y grupos cooperativos. Bienvenida, doctora Lidiane. Adelante. Muy buenas tardes. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Ok. En el día de hoy voy a hablar con ustedes porque la idea es que sea una comunicación fluida, que nosotros podamos contestar algunas preguntas relacionadas a estas enfermedades hematológicas. El mieloma múltiple es el segundo cáncer hematológico más frecuente en el adulto. Así se ven las células del mieloma múltiple en el microscopio. Es una enfermedad maligna, es un cáncer que hasta la fecha no tiene cura. Infelizmente, a pesar de todos los esfuerzos de científicos a nivel mundial, todavía no se encontró la cura del mieloma múltiple. Pero no por ello el mensaje de hoy va a ser un mensaje negativo. O sea, hay cosas buenas que se descubrieron, hay muchos avances en los últimos 20 años en relación a las enfermedades malignas hematológicas. Es un cáncer que se origina en la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, que es lo que se tiene dentro de los huesos, sobre todo en los huesos largos, como el hueso del fémur, en la cadera, en la calota craneal. La fábrica de la sangre se encarga de producir diferentes familias de células, cada una tiene una función. En la familia de los glóbulos blancos se encuentran las células plasmáticas, que son las que se encargan de producir anticuerpos, que son los que nos defienden de las infecciones. Las células plasmáticas normalmente todos tenemos, de 1 a 3%. Cuando esa fabricación se genera de forma anormal y defectuosa, y esas células defectuosas, anormales, malignas, pasan a más de 10%, puede ocurrir algo que es la enfermedad que estamos hablando, que es el mieloma múltiple. Como les estuve explicando, en la fábrica de la sangre tenemos la célula madre que se encarga de producir la familia de los glóbulos rojos, de las plaquetas y de los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos tienen la función de transportar el oxígeno, que sería el combustible para todo el cuerpo. Las plaquetas son protagonistas en la parte de la coagulación de la sangre. Y en la familia de los glóbulos blancos, acá tenemos el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Y la célula anormal, maligna, defectuosa en esta enfermedad es la célula plasmática que les estuve mostrando a ustedes. Esa fabricación anormal de estas células generan en el cuerpo algo llamativo. Por ejemplo, a nivel sanguíneo, la producción anormal de proteínas.
Y eso en una rutina laboratorial, si es que se controla el perfil de proteínas, se puede detectar ya algo llamativo relacionado al aumento de proteínas, que eso puede llamar la atención en una consulta de rutina con un clínico. Pero si estas células van aumentando en forma descontrolada, estas son las células plasmáticas, son como, yo les suelo explicar a los pacientes que son como un huevo frito, son muy espaciosas, son muy grandotas comparando con el tamaño de las otras. Ellas empiezan a ocupar espacio de las células buenas que les estuve explicando anteriormente. Entonces se fabricarían menos glóbulos rojos, por lo que la persona puede presentar síntomas relacionados a anemia, como palidez, palpitaciones, decaimiento, cansancio, y pueden fabricar menos glóbulos blancos, que les había explicado que se encargan de la defensa del cuerpo en contra de las infecciones. Entonces el paciente, la persona puede presentar infecciones a repetición. Como se dan cuenta, esto es algo llamativo, que son dos núcleos dentro de una misma célula. Estas son las células que originan todos los problemas en el mieloma múltiple. Afectan los huesos, como les había contado. El problema se origina en la fábrica de la sangre, en el caracú, que yo les suelo explicar a los pacientes, y producen lesiones como agujeritos en el hueso. Yo les explico siempre que es como lo que hace el QPI en la madera. Se carcome el hueso produciendo estas lesiones de deterioro del hueso, que en algunos casos incluso pueden producirse fracturas espontáneamente al cambiar de posición en la cama o al intentar incorporarse, sentarse, pararse, el hueso se puede romper porque es un hueso fragilizado. Pero lo malo de todo esto, a pesar de todo lo que ya les estoy diciendo, es que para que se vea de esa forma por radiografía, el hueso ya tuvo que haberse deteriorado más de 30%. Entonces, es una enfermedad que va produciendo daños que no son tan llamativos en etapas iniciales, por lo que para que se llegue al diagnóstico pueden pasar meses e incluso años en algunos casos. Produce dolor de hueso en la mayoría de los pacientes. Más de 70% de los pacientes refieren dolores en los huesos. Esta es una imagen de cómo se ve el hueso en un estudio de tomografía con reconstrucción tridimensional. Estos estudios no son estudios que se piden de rutina, pero me pareció muy interesante mostrarles para que se vea cómo son las lesiones que produce esta enfermedad a nivel óseo. Es una enfermedad que se presenta alrededor de 60 a 65 años de edad en la mayoría de los casos, pero se puede ver también en personas mucho más jóvenes, como personas de 20, 25 años, 30 años, 40 años, pero no es lo habitual. Lo habitual es que se presente después de los 60 años de edad. Entonces, repasando, es una enfermedad de la fábrica de la sangre que produce daños a nivel del hueso, puede dañar riñones, puede producir anemia y todos los síntomas relacionados a la anemia. Altera el sistema de defensa del cuerpo, lo que hace que el individuo tenga menos defensas en contra de las infecciones, puede tener infecciones a repetición, el dolor de hueso y el cansancio. Como tiene síntomas múltiples, por eso se llama mieloma múltiple. Y como son síntomas que pueden ser atribuidos a otras enfermedades, eso también desorienta el médico de familia o el clínico o el traumatólogo mismo. Se piensan en otras enfermedades inicialmente, o el mismo paciente piensa que es un dolor por un esfuerzo que hizo, o porque alzó algo pesado, o porque hizo un esfuerzo desmedido y por eso tiene el dolor de hueso.
Entonces eso hace que se retrase la consulta, porque infelizmente nosotros no tenemos la costumbre, no tenemos el hábito de consultar periódicamente para controles. Infelizmente nosotros tenemos la cultura de consultar cuando nos sentimos enfermos de verdad. Y eso hace, todo eso en conjunto hace que la enfermedad tarde 6 meses a años, incluso a 2 años, el diagnóstico. Pero eso también, como es algo los síntomas son muy diversos, eso es algo, el retraso del diagnóstico es algo que ocurre también en países de primer mundo, no es solo una debilidad de nuestro país. Esto sí es una imagen de un estudio mucho más específico que se llama PET scan, donde se ven acá en las lesiones más oscuras, son las lesiones producidas por el mieloma múltiple. Además de los estudios de imágenes, para llegar al diagnóstico se necesita estudios en sangre, estudios en orina, el estudio de la médula ósea, que es algo que es muy temido por los pacientes, que no les gusta, pero es algo súper necesario, que el estudio de médula, donde se hace un aspirado y una biopsia, se saca un pedacito del hueso como para hacer el estudio de la médula ósea y evaluar qué cantidad de células plasmáticas tiene y las características de las mismas. Pero como les había dicho al inicio, a pesar de que sea una enfermedad incurable, no significa que todo es sombrío, todo es feo, todo es malo. Con la ayuda de todos, la familia, médicos, enfermeras, bioquímicos, y sobre todo la fe que uno tiene y la actitud que pone el paciente ante una enfermedad así, hace que uno pueda sobrellevar esto. Hay personas que tienen el diagnóstico hace más de 10 años. En los últimos 20 años es una de las enfermedades, el mieloma múltiple es una de las enfermedades que más avance tuvo en relación a la descubierta de nuevas terapias. Hoy día el tratamiento se divide en tratamiento dirigido a personas menores de 65 años y personas mayores de 65 años. En los más jóvenes, la enfermedad es un poco más agresiva, por eso uno de los objetivos es controlar a la enfermedad y luego someter a ese paciente a un trasplante de médula ósea, donde el mismo paciente es su donante. Con eso, a pesar del trasplante del paciente, no podemos hablar de curación, pero podemos hablar de que la enfermedad puede entrar en remisión por más tiempo, puede dormirse por más tiempo, porque esta enfermedad se caracteriza de esa forma, por momentos de que está dormida, por momentos se despierta, por momentos de remisión y por momentos de recaída. Pero gracias a los avances, hoy día nosotros tenemos cada vez más opciones para las recaídas y para los momentos de que la enfermedad está en remisión. Hoy día se usan los mantenimientos para evitar que el paciente tenga recaída y para que pueda estar con la enfermedad controlada el máximo de tiempo posible. Creo que un mensaje muy importante para todos es que nosotros tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar nuestra conducta y tenemos que acudir a las consultas de rutina para hacer un chequeo, no solamente cuando uno se siente enfermo. O sea, yo creo que si damos un paso como ese, vamos a llegar a estas enfermedades en estadio mucho más temprano. Se estima que por año Paraguay debería tener 350 diagnósticos de mieloma múltiple por año. No sabemos en el país cuántos pacientes con esta enfermedad hay porque no tenemos registro. En el IPS el año pasado tuvimos 215 personas con mieloma múltiple que consultaron durante el año. Estimamos aproximadamente 100 diagnósticos nuevos solamente en IPS por año. Es lo más difícil de todo eso, por eso esta es mi última diapositiva, mi penúltima diapositiva,
es que nosotros juntos podemos superar, porque realmente superar el tratamiento del mieloma, como es un camino largo, tiene que ser con mucha persistencia, mucho apoyo de la familia, de los médicos, de toda la estructura de salud. Contar con las drogas en el sistema de salud es fundamental, porque es una de las enfermedades consideradas hoy día enfermedades catastróficas, porque el costo del tratamiento realmente es muy complejo, es muy alto y es muy difícil de costearlo. Pero juntos yo creo que podemos llegar a un buen puerto y a buenos resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Andino. No olviden, por favor, que pueden ir dejando sus consultas para la doctora en la sección de preguntas y respuestas y las responderemos al finalizar las charlas. Seguidamente invitamos a la doctora María Elida Centurión. Ella es hematóloga egresada de la Universidad Nacional con especialización en hematología clínica, realizada en el Hospital Clínic de Barcelona, España, desde el 2011, y actualmente es médico hematólogo del Departamento de Hematología del Instituto de Previsión Social. Fue médico especialista y docente del Departamento de Hematología del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción hasta el 2018. Bienvenida y adelante, doctora María Elida. Doctora María Elida, le escuchamos. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Le escuchamos, doctora. Adelante. La leucemia mieloide crónica tiene un ayer y un hoy totalmente diferente. La leucemia mieloide crónica, conocida como LMC por sus siglas, es una patología maligna de la sangre. Se encuentra dentro de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Es una leucemia crónica, un cáncer de la sangre, pero tiene una característica muy especial, que los pacientes no lucen enfermos. Fue la primera enfermedad maligna en la cual se encontró una alteración genética. La ruptura entre los cromosomas 9 y 22 que provoca la translocación 9-22 y forma el cromosoma Filadelfia. Esto produce un desbarajuste en el organismo, estimulando la proliferación de glóbulos blancos. El 15 a 20% de todas las leucemias corresponde a la LMC. Y un 60% de los pacientes al diagnóstico no presentan síntomas. Se realiza el diagnóstico como un hallazgo casual en laboratorio de rutina. Siguiente, por favor. Hay otra diapositiva antes. No, esta nomás. Bueno, yo creo que había otra antes. Bueno, ya que tenemos esta enfrente, es en el hospital de IPS. Actualmente tenemos 114 pacientes con leucemia mieloide crónica activos, siguiendo sus tratamientos, de los cuales el 51% corresponde al sexo masculino y el 49% al sexo femenino. Hemos encontrado 8 casos nuevos por año. Siguiente, por favor. La media de edad al diagnóstico en esta patología fue de 49 años, que constituye una edad 6 años más joven que en Europa. Y ahí tenemos la imagen, la barra del medio, que de 43 a 54 años es el grupo en el cual al diagnóstico
fueron las edades medias al diagnóstico, ¿verdad? Que la más frecuente, digamos. Son pacientes relativamente jóvenes en plena productividad. Siguiente, por favor. Ah, no, esta era la... ¿Por qué yo dije al inicio que la LMC tiene un ayer y un hoy? Vamos a ver acá. Antes del año 2000, el curso de la enfermedad era fatal. Hoy día el curso es indolente. El pronóstico era malo, malísimo, antes del año 2000. Hoy día es excelente. La sobrevida a los 10 años era nada más del 10%. Hoy día, 84 a 90% la sobrevida. Los tratamientos de primera línea antes del año 2000 no habían casi tratamiento. El interferón trató de mejorar un poco la sobrevida y a los pacientes le decíamos que tenía que llegar al trasplante alogénico de médula ósea para poder frenar la enfermedad. Hoy día tenemos 4 inhibidores de la tirosinquinasa, el imatinib, el dasatinib, el nilotinib y el bosutinib, que se utilizan como primera línea y son comprimidos, vía oral toma el paciente. Ambulatorio, ¿qué quiere decir? Que no es que se interne para hacerse su medicación. Y como tratamiento de segunda línea, antes del año 2000 no había nada. Hoy día tenemos otros medicamentos, se usa el bosutinib, el ponatinib, el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos también se usa en ciertos casos, muy contados, porque anteriormente el trasplante era como primera línea de tratamiento, ¿verdad? Antes del año 2000. Hoy día ha quedado en último lugar. Ya esos casos resistentes a las múltiples medicaciones o con ciertas mutaciones son los que van al trasplante. ¿Por qué acá está el año 2000? Desde el año 2000 se usan estos inhibidores de la tirosinquinasa, que son el tratamiento específico o directo, una terapia dirigida a la alteración de los cromosomas 9 y 22 que intercambiaron sus fragmentos. La siguiente. Acá vemos en esta curva lo que pasaba antes y lo que es ahora la supervivencia de los pacientes a lo largo del tiempo. Como dijimos ya, anteriormente 10% nada más a los 10 años. Hoy día 90%. Siguiente. ¿Qué tenemos hoy día en el 2020 para ofrecerle a un paciente con LMC? Múltiples medicamentos. Como primera línea, ya lo que le había nombrado. Segunda línea, también se hacen combinaciones de acuerdo a lo que fue primera línea y aparecen el ponatinib, que es una medicación que se usa en los pacientes que tienen una mutación que se llama T315I, que es resistente al imatinib, al nilotinib y al dasatinib. Entonces, es una medicación directo al blanco también, una terapéutica dirigida. Existen otros como el omacetaxine y otros, ¿verdad? Siguiente. Esta es la evolución del tratamiento de LMC en nuestro IPS. Anteriormente, en los años 93, teníamos interferón hidroxiurea. Desde el 2006 empezamos a utilizar el imatinib, que es el inhibidor de la tirosinquinasa de primera generación. Y luego fueron apareciendo otros, en el 2012 el de segunda generación, el nilotinib, y a partir del 2016 tenemos pacientes que reciben, aparte de imatinib y nilotinib, tenemos pacientes, 2 pacientes en el grupo con dasatinib
que están en tercera línea de tratamiento. Ya recibieron 2 anteriormente y no respondieron. Hay un paciente que está recibiendo bosutinib como 4ª línea terapéutica y 2 pacientes están con ponatinib porque tienen esa mutación T315I que responden a este inhibidor de la tirosina. Siguiente. ¿Cuáles serían las responsabilidades del paciente hoy día? Un paciente con LMC, ¿verdad? Debe mantener una vida saludable, la alimentación equilibrada, no ser sedentarios, tener un médico de cabecera, un clínico, hacerse chequeos periódicos y debe ser adherente al tratamiento. Debe tener una buena adherencia al tratamiento, debe ser honesto con el médico al evaluar las posibles causas de falta de respuesta, porque la principal causa de falta de respuesta es la falta de adherencia al tratamiento. Y muchas veces a la primera pregunta el paciente responde, no me olvido, pero luego, hablando y, sí, creo que me olvidé un día, yo viajé, llevé para una semana, se clausuró la ruta, me quedé, bueno, y así comienzan los datos a salir a flote, ¿verdad? Entonces, la primera causa de pérdida de respuesta o falta de respuesta sería la falta de adherencia al tratamiento. Por eso debe ser honesto el paciente con el médico, contarle la verdad para que el médico pueda analizar cuál es la causa de esa falla. Y hoy día hay una ventanita abierta para, aparte de todos los avances a partir del año 2000, que es la posibilidad de suspensión del tratamiento, pero solo con indicación precisa del médico. La siguiente, por favor. ¿Cuáles serían los requisitos para plantearle al paciente la discontinuación del tratamiento? Mandatorios, que la enfermedad esté en primera línea de tratamiento, que el paciente esté motivado con una buena comunicación, acceso a estudios periódicos de moleculares, el PCR cuantitativo que todos ustedes conocen, debe ser un estudio certificado y de rápido retorno, en un laboratorio confiable, por supuesto. Tener acceso a esos estudios moleculares en el caso de la discontinuación del tratamiento. Los primeros 6 meses, cada mes debe hacerse el control. El segundo semestre, cada 2 meses. Y a partir del año, cada 3 meses. La duración del tratamiento con inhibidor de la tirosina quinasa, ya sea imatinib, nilo, dasa o cualquiera de los inhibidores de la tirosina, debe ser mayor a 5 años. Uno de los requisitos para que sea óptima la discontinuación del tratamiento. Y que ese paciente que haya tomado 5 años o más la medicación haya mantenido una respuesta molecular profunda, 4,5 los últimos 2 años. Y si es 4, que es un poquito menos profunda, los últimos 3 años. O sea que debe tener el paciente una respuesta molecular profunda y sostenida. La siguiente, por favor. ¿Qué determina la respuesta molecular? Acá vemos una imagen donde arriba vemos una cantidad de células que a medida que va profundizándose el tratamiento va disminuyendo. Eso es lo que nos denota la respuesta molecular. Siguiente. Aquí tenemos una comparación de las respuestas moleculares en el IPS de los últimos años. Y algo muy importante, vemos que el grupo
que está en respuesta molecular profunda, comparando el año 2017 con el 2019, va en aumento. De 37% hemos aumentado a 50%. Y juntando la respuesta molecular profunda con la respuesta mayor, llegamos casi a un 80%. Es muy estimulante esto porque veo que los pacientes, la mayoría de ellos cumplen con las indicaciones y por eso tenemos estos resultados. Siguiente. Esta última lámina les quiero mostrar porque con un buen tratamiento los pacientes con LMC tienen idéntica sobrevida a la población general, que es 92% de sobrevida a los 15 años. Esto es un gráfico de ustedes, de nuestros pacientes, que son los que cumplen su indicación y por eso llegamos a estos resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Centurión, muchísimas gracias. A continuación, vamos a escuchar al doctor Alfredo Quirós. Él es médico hematólogo, jefe del Departamento de Hematología del Instituto de Previsión Social. Trabajó como subinvestigador en ensayos clínicos sobre enfermedad de Gaucher y linfomas de células B grandes difusas. Recientemente ha finalizado una pasantía en el Hospital Saint-Louis de París, Francia, bajo la tutoría de la doctora Catherine Keblemont, enfocándose en el área de linfomas y CAR T-Cell Therapy. Forma parte del equipo de trabajo de tratamiento de linfomas del IPS. Adelante, doctor Alfredo. Hola, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de esta hermosa reunión y saludar a todos los pacientes de los cuales todos nos debemos. Bueno, el tema que me toca hablar es el tema de los linfomas. ¿Qué son los linfomas? Es un poco interesante entender cómo funciona el sistema inmunológico de las personas. Como describió la doctora Andino en una de las láminas, nosotros en la médula ósea tenemos una célula madre que es la célula productora de toda la celularidad de la sangre, tanto de los glóbulos rojos, como las plaquetas, como los glóbulos blancos. Si bien es cierto, los glóbulos blancos tienen una familia para los neutrófilos, tienen otra familia para los linfocitos. Aquí nos vamos a centrar en una célula particular que es un poco la estrella en los linfomas y son los linfocitos. Los linfocitos se originan en la médula ósea, esa estructura, este ambiente dentro de los huesos que la doctora describió como caracú, que es muy fácil de entenderlo. Dentro de la médula ósea, estos linfocitos van madurando y van creciendo y pasan a un segundo proceso de descanso, de maduración, que son estas estructuras que son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son unas estructuras que tenemos distribuidas en todo el cuerpo, en sectores específicos, donde podemos ver esta imagen, que es un ganglio linfático, y en su interior hay una cantidad de células que son linfocitos. Entonces, linfocitos tenemos en la médula, circulando y durmiendo, por así decirlo, en los ganglios linfáticos. El sistema linfático primario es el de la médula, donde los linfocitos crecen sin estímulo, y se le dice ganglio linfático secundario a todas las otras estructuras, como son el ganglio, también puede ser el timo, ¿verdad? Puede ser el vaso, y inclusive hay linfocitos pequeños distribuidos en la piel, distribuidos difusamente, y en las mucosas. Cuando hablamos de mucosas estamos hablando, por ejemplo, en la tiroides, en el pulmón, en el estómago, etc. Entonces, ¿qué es un linfoma? Un linfoma, como su nombre lo dice, lin viene de la parte del linfocito y oma de tumor, es un crecimiento anormal de estos linfocitos, ya sea que se desarrollen en la médula, ya sea que se desarrollen en los ganglios, o en la piel, o en las mucosas, o en el bazo. ¿Y cuál es la causa de los linfomas? ¿Por qué a una persona le da un linfoma y a otros no? Bueno,
Son múltiples las causas que podemos entender que pueden ocurrir en los linfomas. Principalmente se ha visto un aumento o prevalencia de linfomas en personas que sufren radiaciones. Eso ocurrió mucho con el historial de la bomba de Hiroshima, personas que están cerca de centrales radioactivas, personas que trabajan en el área de radiaciones y no tienen la suficiente protección, exposiciones a químicos, genética. Se ha visto que hay alteraciones celulares, translocaciones, pérdidas, como lo que ocurre en la leucemia mieloide crónica, que desarrolla una falta de control, porque estos linfocitos que están en los ganglios, de alguna manera, cuando están creciendo mal, tienen un sistema de control que los regula, pero ciertas alteraciones genéticas evitan o predisponen a que ese control no se desarrolle, entonces puedan crecer estos linfocitos anómalos. También cuando tenemos problemas de la inmunidad, es decir, de la respuesta inmunitaria, como no hay un buen control inmunitario, estos linfocitos crecen desorganizadamente y producen el linfoma. Otras enfermedades inmunológicas, por ejemplo, enfermedades reumatológicas, y se asoció mucho también la presencia de infecciones virales, en especial el virus de Epstein-Barr, que es un virus que casi la gran mayoría de nosotros ha tenido en su vida, en la enfermedad de la mononucleosis infecciosa, que tiene un factor desencadenante importante para que estos linfocitos crezcan anormalmente. Esto no quiere decir que todas las personas que tuvimos, porque yo ya tuve mononucleosis, vamos a desarrollar linfoma, pero es un factor predisponente para desarrollarlo. Hay dos tipos de linfomas, y las personas dirán, Hodgkin, no Hodgkin, ¿qué es eso? El linfoma hay de dos tipos, dos grandes familias. El linfoma de Hodgkin, que lleva el apellido del médico británico Thomas Hodgkin, que en 1832 descubrió que un paciente tenía unos nódulos en el cuello, hizo una biopsia, miró en el microscopio y encontró unas células muy características que más tarde se denominarían células de Redistenberg, y él le dijo, esto es un linfoma de, y le pongo mi apellido, Hodgkin. Más adelante se encontró que aparecían otro tipo de ganglios, crecimientos ganglionares, pero que no tenían esas células. Entonces, para resumirlas, se las denominó linfomas no Hodgkin. En los linfomas de Hodgkin hay una variedad de 5 subvariedades, y en el linfoma no Hodgkin hay más de 60, 70, 80 subvariedades. Porque como son de linfocitos, pueden ser linfomas de la familia B o de la familia T. ¿Cómo sé que tengo un linfoma o cuáles son los síntomas? Generalmente el dato primordial, aunque no es necesariamente el único, es la aparición de un ganglio en el cuello, en la axila, en la ingle. Generalmente es no dolorosa, porque los ganglios dolorosos generalmente se asocian a procesos inflamatorios. Fiebre de causa desconocida, generalmente tienen fiebre a la tarde, a la tardecita, repetidamente, y no hay una causa infecciosa. Sudoración profusa, a la noche sudan muchísimo, mojan la remera, la camisa, la ropa de dormir. Pérdida de apetito, pérdida de peso. Si hay ganglios en la región del tórax, la persona va a tener síntomas respiratorios como tos, dolor de pecho, a veces le pica la piel, tiene picazón de piel inexplicable, fatiga y cansancio y dolor abdominal si hay ganglios en la parte abdominal. Si bien es cierto, todo junto, todo sumado da como una cosa muy pesada con respecto a los síntomas, es súper importante acudir al médico cuando uno puede encontrar algún tipo de manifestación de estas características para que el médico pueda evaluar si se trata o no de una patología de consideración. El gráfico que aquí vemos es muy interesante porque aquí podemos ver que la sobrevida de los pacientes con linfoma de Hodgkin ha mejorado desde hace más de 46, 45 años. Aquí vemos que en el año 75, por ejemplo, la sobrevida a 5 años era tan solo del 47%, y eso fue aumentando gradualmente, llegando hasta el 2009, y en la actualidad en el que más del 74% de los pacientes a los 5 años sobreviven
cuando tienen el diagnóstico de un linfoma Hodgkin o no Hodgkin. También vemos que hay un aumento progresivo de los casos, llegando prácticamente a casi 22 pacientes cada 100.000 habitantes. ¿Qué podemos decir de la sobrevida? Eso que dijimos, actualmente de 100 personas que tienen el diagnóstico de un linfoma, en 5 años, 71% o 71 de ellos estarán vivos. Lastimosamente, un 30% va a recaer de esa enfermedad por algunas características propias de esa enfermedad y va a necesitar una segunda línea de tratamiento. En Estados Unidos, el linfoma no Hodgkin, por ejemplo, está en la 7ª ubicación. Siempre está el cáncer de mama, que es puntero en los casos presentes, y esto representa el 4.3% de frecuencia en ellos. Es más frecuente en el varón, un poquito más frecuente en el varón que en la mujer, y si nosotros nos fijamos en esta parte, en los hispánicos, tenemos un porcentaje aproximadamente de 18 casos por 100.000 habitantes. Es decir, si hay 100.000 habitantes, 18 pacientes desarrollarán algún tipo de linfoma no Hodgkin. Eso si nosotros trasladamos a la población paraguaya, que actualmente estamos con 7 millones de habitantes, haríamos un cálculo que aproximadamente tendríamos 1.200 casos de linfoma en el país por año. Esta es la estadística del Instituto de Previsión Social. Casi la mitad de los linfomas, acá miren, se dividen en 2 tipos de linfoma. El linfoma de células B grandes difusas y el linfoma folicular. Un 20% de estos pacientes son linfoma de Hodgkin, y el que dice otros son los otros tipos de linfoma, porque los linfomas, podemos tener los linfomas de bajo grado, que tienen una presentación silenciosa, pausada, prácticamente uno no lo detecta, excepto que pueda manifestar una cuestión muy particular, y los linfomas de alto grado, que son los otros linfomas que se manifiestan más estrepitosamente. Esto es sobre una población de 482 pacientes, que fue la cantidad de pacientes con linfomas que tuvimos en el 2019. ¿Qué edad es la más frecuente? La edad promedio es de 67 años. Si bien es cierto, podemos tener desde la edad pediátrica hasta la 4ª edad de la vida, el pico máximo de diagnóstico se observa entre los 65 y 74 años de edad. Prácticamente desde los 55 hasta los 84 podemos manifestar que hay una presencia con un pico alto en esa edad, con un promedio de 67 años, la edad más frecuente en los linfomas. ¿Qué pacientes mueren por linfoma? Pacientes de edad avanzada, 75, 84 años, prácticamente desde los 65 hasta la 4ª edad de la vida, principalmente porque es una población que pueda estar asociada a comorbilidades, hipertensión, diabetes, otras enfermedades, y asumiendo que un grupo de pacientes que pueda o no recibir quimioterapia, eso complica un poco más la sobrevida. ¿Cómo estudio un linfoma? Primeramente, un buen examen físico. Es por eso que ante los mínimos síntomas de los cuales estuve describiendo, es imprescindible acudir a un médico para que puedan hacerme un examen físico. Si encontramos un crecimiento ganglionar, el doctor va a hacer una biopsia de ese ganglio. Esa biopsia va a ir a un laboratorio donde un especialista, un anatomopatólogo, estará mirando y podrá requerir hacer otros estudios adicionales como inmunohistoquímica para poder diferenciar qué tipo de linfoma es. Hay veces que tenemos que asociar estudios genéticos a estas biopsias para poder determinar el riesgo de los linfomas. Hay marcadores de buen pronóstico y otros marcadores de mal pronóstico que nos pueden orientar hacia una terapéutica más dirigida,
Y todo esto también se suma con la presencia de imágenes, tanto al diagnóstico, la tomografía que todos conocen, y la implementación de PET scan, la tomografía con emisión de positrones, que es un dato de valor muy importante para la estadificación. Y finalizando, quiero decir que el tratamiento del linfoma no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin es muy variado. Hay linfomas que no se tratan, aunque a usted así le parezca, y es solamente la observación, son linfomas que se observan y se miran cuál es el comportamiento. Hay otros linfomas que requieren quimioterapia estándar. Hay linfomas que solo necesitan hacer radioterapia. Hay linfomas que a pesar de recibir quimioterapia no responden, como es ese 30% y necesitan una segunda línea, deben ir a un trasplante de médula ósea. Increíblemente hay algunos linfomas que responden al tratamiento de antibióticos, como ser los linfomas de bajo grado, los linfomas que se llaman MALT, que están asociados a la mucosa, esto que les comenté que son linfocitos que están distribuidos en las mucosas. Y la novedad es un poco la incorporación de la inmunoterapia, es decir, antes nosotros bombardeábamos al paciente con quimioterapia para destruir las células tumorales e inclusive las buenas del organismo, y la inmunoterapia lo que hace es reforzar nuestro sistema inmunológico para que la propia célula del organismo ataque al tumor y lo elimine. Como dijo la doctora Andino, el linfoma de Hodgkin y los linfomas en general tienen muy buena respuesta al tratamiento. Más del 70% de los pacientes van a tener una muy buena respuesta a los 5 años. Para ese 30% hay segundas opciones terapéuticas muy buenas en la actualidad que pueden hacer que el paciente tenga una buena respuesta a la quimioterapia. Y principalmente el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, que es una buena opción para la respuesta de estos pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctor Quirós. Seguidamente vamos a escuchar a la licenciada Gladys Moreira. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un posgrado en psico-oncología por la Universidad de Favaloro, Buenos Aires. Es psicooncóloga en el Instituto Nacional del Cáncer, AMACMA y el Centro Médico La Costa. Es docente universitaria en la Universidad Nacional de Asunción y otras universidades privadas en la carrera de psicología. Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. La escuchamos, licenciada Gladys. Adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Antes que empezar un poco esta disertación, por así decirlo, me gustaría que en algún momento lo puedan escribir. ¿Quiénes de los pacientes que aquí se encuentran han recibido apoyo psicológico durante su tratamiento o ha recibido alguna orientación con relación al apoyo emocional que requieren los pacientes en general con cáncer y en particular este tipo de patología, ¿sí? En algún momento para que lo vayan escribiendo, ¿ok? Entonces, es tan importante que el cáncer en general y sobre todo este tipo de patologías deba ser abordado de una perspectiva biopsicosocial e incluso espiritual. ¿Por qué no? Porque el ser humano justamente así lo requiere. En la oncología clínica ha habido un reconocimiento explícito de que para lograr el óptimo nivel de calidad en la atención al paciente se debe proporcionar una adecuada asistencia psicológica justamente, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque hablamos de las dimensiones del ser humano. ¿Cuáles son esas dimensiones? Amén de la dimensión física, que es el funcionamiento del cuerpo, del organismo, que en el momento de la enfermedad se encuentra alterada, está también la dimensión psicológica, que incluye eso, incluye también sus creencias, sus ideas, sus afectos, sus proyectos personales, es decir, que la dimensión psicológica es algo intrínseco al ser humano y es lo que mueve a la acción, es lo que le motiva para continuar. No solamente el ser humano puede respirar y vivir,
es una dimensión social, está compuesta de su familia, de sus amigos, de su entorno en general, que también se ve afectada por la afección, valga la redundancia, de esa persona paciente. Una dimensión espiritual del ser humano, que puede ser desde la dimensión religiosa, por ejemplo, ¿verdad? O desde el ámbito religioso, su fe, su creencia en Dios. Lo espiritual no solamente es lo religioso, puede ser su misma identidad, su búsqueda de sentido de la vida, a través muchas veces del arte, la literatura, la naturaleza y otros ámbitos en los que puede desarrollar. Y una dimensión cultural que es su vida cotidiana, su costumbre, su arraigo, su trabajo. Todo esto hace al ser humano. No solamente es un cuerpo enfermo, es decir, que estos también tienen sus recursos. Vale decir que si una dimensión está mal, como lo es la dimensión física, y los demás están relativamente bien, es como una red de araña que se teje, como siempre le digo a los pacientes. Entonces se van imbrincando eso y se va utilizando como unos recursos. Si uno tiene un recurso psicológico, psíquico apropiado, es decir, uno tiene un recurso social, un apoyo de su familia, un apoyo de sus amigos, si tiene una fe o si tiene un sistema de creencia, independientemente de ser religioso o no, ¿verdad? Si está inserto en una sociedad, si está inserto o si tiene una profesión, si tiene un trabajo estable, todo esto va a hacer justamente que el ser humano pueda conglomerar y realizar para que este repunte del ser humano pueda darse de una manera favorable. Entonces, en lo psicológico, cuando hablamos justamente del apoyo psicológico y su influencia positiva en el tratamiento en general, esto es lo que nosotros vamos justamente orientando y abordando en el ser humano, en la persona doliente propiamente. Toda persona con cáncer vive desde el momento del diagnóstico, del impacto, vive con lo que se denomina el síndrome de Damocles. El síndrome de Damocles consiste en la sensación inminente de morir, porque generalmente vienen ideas de muerte, de sufrimiento, ideas de pérdidas. Entonces está así como que algo con la soga en el cuello, ¿verdad? O como esto es una metáfora que Damocles tenía, es un cortesano que tenía una espada sobre la cabeza, que si algo pasaba se le podía caer, ¿verdad? Entonces con esto convive un poco la persona. ¿Esto qué le genera? Le genera ansiedad, le genera angustia, le genera en ocasiones incluso hasta depresión, ¿por qué no así decirlo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero un poco destacar aquí justamente es que cuando esta persona se ve abordada de sus distintas dimensiones, siempre va a encontrar un camino, siempre va a encontrar una luz al final de ese túnel. Si es que está con un proceso depresivo, que no es generalmente una depresión, no estamos hablando como una depresión patológica, como la que describen los manuales de diagnóstico propiamente, simplemente un estado depresivo, simplemente una depresión reactiva. ¿Qué es esto? Es en respuesta a la situación, porque muchas veces el ser humano no es que está enojado o está mal porque tiene la enfermedad, sino de lo que le priva la enfermedad, de lo que le altera justamente el tener que recibir los tratamientos. Muchos de ellos reciben justamente de manera ambulatoria, como decían los médicos que me antecedieron justamente en esta charla, pero otros tienen que internarse, otras personas tienen que endeudarse. En nuestro país no todas las personas tienen un seguro social y aún así siempre conlleva ciertas pérdidas porque significa días de trabajo perdido, significa también una alteración en la dinámica familiar. Entonces, desde esta perspectiva un poco el apoyo psicológico favorece a una evolución favorable de la persona, valga la redundancia. Y aquí les invito, gente, y sobre todo a los pacientes y también a los profesionales quienes están con nosotros, a psicoeducar un poco a las personas y a los familiares y a utilizar esta palabra afrontar y no enfrentar, porque esto es lo que generalmente decimos, la lucha contra, estoy peleando contra mi cáncer, estoy peleando contra este mieloma, estoy peleando contra eso. Y eso también es una connotación de ansiedad, de lucha. Cuando hablamos de lucha, es como si fuera que también uno se posiciona en un lugar de víctima propiamente. Y les invito que a partir de ahora, justamente, utilicen esta palabra, afrontar. ¿Por qué puse esta imagen? Porque afrontar es ponerse de cara a la situación de una manera lo más serena posible, tranquila,
aunque no, muchas veces no siempre puede ser esto, ¿verdad? Y hacer lo que se tenga que hacer. Esto es someterse a procedimientos muchas veces. Esto de procedimientos con la médula, por ejemplo, es tan invasivo, ¿verdad? Las quimioterapias, los estudios diagnósticos que en muchas ocasiones son invasivas, ¿verdad? Dolorosas, por qué no así decirlo también. Entonces, a esto uno afronta, uno a esto se pone frente, Y quiero un poco destacar en este sentido la actitud. La actitud tiene 3 componentes. La actitud de la que también hablaban los médicos anteriores que estaban, decían, ¿verdad? La actitud está compuesta de los componentes cognitivos, que tiene que ver con las creencias, con las ideas, con las imágenes mentales que uno tiene con relación a la situación. Eso es la parte cognitiva. Lo afectivo, que son las emociones, que son los sentimientos, que tiene que ver con la motivación, y la conducta, que son los hechos, los comportamientos. Es decir, que si yo pienso de que esto es lo peor que me puede pasar, que yo luego con esto no me voy a curar, que con esto voy a tener una mala calidad de vida, que con esto yo voy a vivir siempre, ¿qué genera? ¿Qué dispara a nivel afectivo? Esto a nivel cognitivo. A nivel afectivo dispara sentimientos de desesperanza, dispara sentimientos de miedo, de angustia, de tristeza. Y en la conducta muchas veces se ve esta falta de adherencia al tratamiento, por ejemplo, como decía, en la conducta uno como que se aísla, en la conducta uno llora, en la conducta uno muestra hostilidad, se enoja fácilmente, tiene dificultades de relacionamiento. Entonces, de algún modo u otro, no solamente le afecta a la persona, sino también a la familia. Y ahí hablamos de la actitud. Entonces, los psicólogos lo que hacemos justamente, lo que trabajamos en esto, y la mayoría de mis colegas puedo decir que trabajamos en esta área, trabajamos un poco esto de ayudarle, favorecerle a la persona a afrontar con una actitud adecuada. Decían justamente la adherencia al tratamiento, no olvidarse de ciertas cosas, y eso también tiene que ver con un estilo de vida. La persona no es, la persona también tiene que ser una persona disciplinada si está consumiendo su medicación por 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Que debe tomar todos los días, y como decía, a veces se olvida también muchas veces modificar el estilo de vida. Y en ese sentido, justamente, nosotros trabajamos una nueva realidad, asimilar, el aceptar, el afrontar. Y el aceptar, vuelvo también a decir esto, ¿verdad? Siempre, no es resignarme y estoy aquí, porque la resignación también es una posición de víctima. Y hoy día se fomenta mucho lo que es el paciente proactivo, que la persona participe de una manera activa con relación al tratamiento también. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? En la persona se produce una metamorfosis, que es un cambio, un proceso de transformación personal en todas las áreas de su vida. Y en este sentido, gente, profesionales y pacientes, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en todo esto nosotros no podemos, el médico no puede solo, justamente, influir en todos estos cambios. Entonces, por eso es tan importante el apoyo psicológico, también que trabaje con la nutricionista y todos los otros profesionales de manera a abordar al ser humano como un ser integral. Hablamos de metamorfosis, de cambio en sus proyectos personales vitales, que esto que decíamos, si una persona joven que estaba estudiando muchas veces no le da la economía para seguir estudiando y trabajar a la vez, o hay otros proyectos vitales que puedan verse alteradas. La alimentación, porque decían justamente, ¿verdad?, que debe tener una alimentación adecuada, acorde, saludable,
el descanso y tantas otras cosas, ¿verdad? Mayor dependencia, pérdida de autonomía, sobre todo cuando se tienen que internar, siempre requiere de una persona que lo acompañe. Sí o sí, alguien tiene que estar en el Instituto del Cáncer, donde yo estoy, y seguramente también en los otros hospitales, ¿verdad? En el hospital de clínica también conozco. Sí o sí, la persona tiene que estar acompañada para hacer su quimioterapia y alguien tiene que firmar, por ejemplo, por ella. Entonces, ¿qué significa esto? Que siempre va a depender de alguien, que no puede irse solo al hospital. Se ve también alteradas sus actividades cotidianas, no puede muchas veces, no son los 30 días del mes de una manera coordinada siempre, porque en ocasiones tiene que ir a hacerse su tratamiento, en ocasiones tiene que ir a hacerse sus estudios, en ocasiones, siempre hay una alteración en estas actividades cotidianas. Mismo en lo sexual muchas veces, ¿verdad? Cuando una persona no tiene una orientación adecuada, esto también se va a ver alterada. Y como decía, hay muchas personas jóvenes que tienen esto, ¿verdad? La mayoría de las personas que yo por lo menos conozco pacientes son jóvenes y se ha visto alterada justamente el área sexual. Por supuesto, el cambio físico durante el tratamiento, la alopecia, que es la pérdida de cabello, ¿verdad? Que es lo que más impacta no solamente en las mujeres, para nosotros tan importante nuestra imagen corporal, el aspecto personal, que muchas veces por los corticoides está todo hinchadito, existen cambios corporales, la coloración de la piel, y todo esto es un cambio en la persona. Muchas veces durante el tratamiento tiene que estar aislado, porque si no van a bajar las defensas. Entonces se produce también un cambio. Y por supuesto en el área laboral una menor productividad porque tiene que faltar, ¿eh? Entonces, dentro de los objetivos de la psicooncología, nosotros tenemos sobre todo, ¿verdad?, como objetivo mejorar la calidad de vida y la adaptación del paciente como el entorno familiar. En psicooncología, unidad de atención, de hecho que en oncología en general es paciente-familia, ¿verdad? Pero en psicooncología sobre todo porque tenemos que también ayudar a la familia a adaptarse a esa nueva realidad propiamente. Y esto es lo que hablaban justamente de modificar cogniciones negativas disfuncionales, estas ideas muchas veces catastróficas que se tiene con relación a la enfermedad. Clarificarle, ayudarle a modificar esas ideas para afrontar de una manera diferente la situación, para afrontar de una manera serena, para modificar estilos de vincular las relaciones, muchas veces las relaciones tanto interpersonales con amigos, en la familia, en el ámbito laboral, facilitar la adherencia al tratamiento, esto que les decía justamente de ayudarle a encontrar un nuevo estilo de vida, a generar una disciplina propiamente, porque así vamos a facilitar la adherencia al tratamiento. No es solamente una cuestión de acordarme que tengo que hacerme este estudio, ni que debo tomar este medicamento. Nosotros vamos justamente orientando a esta adherencia al tratamiento con otras estrategias propiamente. Favorecer y acompañar la adaptación a la enfermedad, esto que les hablaba de aceptar. Aceptar justamente tiene que ver con vivir una nueva realidad de una manera lo más serena posible y que esto no altere de manera significativa la vida y que pueda seguir favoreciendo la construcción de un proyecto vital. Que el ser humano pueda seguir viviendo su vida lo más normal posible. Hay una nueva normalidad después de la enfermedad. Siempre. Entonces, es tan importante que el ser humano siga teniendo deseo, que siga teniendo proyectos, de modo a que la vitalidad, que la motivación de ese ser humano y de su familia pueda ser desplegada de una manera favorable. Entonces, decimos que es fundamental a la hora de comenzar el tratamiento adecuar al estilo de afrontamiento y el nivel de ajuste o adaptación del paciente ante la enfermedad propiamente. Entonces, desde esta perspectiva nosotros abordamos y ayudamos y favorecemos al paciente y la familia. Y siempre es algo positivo porque les puedo asegurar que aquellas personas que han recibido un apoyo psicológico, una orientación, tienen una mejor adaptación, tienen una mejor aceptación y son personas que tienen también por ende una calidad de vida. Entonces, como teniendo en cuenta un poco, ¿cuáles son los beneficios de consultar en psicooncología? Por un lado, reducir un poco la ansiedad o síntomas de ansiedad como son la angustia,
hablamos del miedo, hablamos de la incertidumbre con relación a los síntomas de ansiedad y hablamos de sensaciones físicas que muchas veces se confunde con la enfermedad, muchas veces le duele la cabeza, le duele la espalda, le duele el cuello, le duele todo. Es porque muchas veces está ansioso, tiene esa sensación de taquicardia, que en realidad son palpitaciones, o sea, se le hace un electrocardiograma y son palpitaciones nada más, ¿verdad? Y que con una buena técnica de relajación, con una buena técnica de reestructuración cognitiva, va a ir disminuyendo, disminuye niveles de depresión, que son la tristeza, la dificultad para dormir, muchas veces se duerme demasiado o se duerme muy poco, que es el insomnio o la hipersomnia. También la irritabilidad forma parte de la depresión, la falta de adaptación a las situaciones propiamente, ¿verdad? Está lo que se llama la habilidad emocional. La habilidad emocional tiene que ver con que uno, cualquier cosa le pone mal. Se enoja fácilmente o se emociona fácilmente. Ve un niño en la calle, ve cualquier cosa y ya se pone a llorar, por ejemplo, ¿verdad? Estos son síntomas depresivos. Y hay otros síntomas que también se van a ir encontrando, pero estas son las más habituales, ¿eh? Entonces, para hacer un poco más llevadera este proceso de tratamiento, el objetivo es justamente esto, reducir el nivel, desde la perspectiva de la psico-oncología. Favorecer el proceso de adaptación a la enfermedad y a los avatares de la nueva realidad. Como decía, hay una nueva realidad, generar disciplina, generar otro estilo de vida propiamente. Mejorar el ajuste mental al cáncer, favoreciendo un espíritu de afrontamiento positivo, adecuado, y esto va a hacer que esta persona se sienta, no digo feliz, o sea, dentro de todo, que tenga un nivel equilibrado, que tenga un equilibrio emocional, que tenga un equilibrio social, que tenga un equilibrio personal integral propiamente, favoreciendo un poco todas estas dimensiones de las que hablábamos. Promover un sentido de control personal y participación activa en los tratamientos, porque hoy día, vuelvo a reiterar, ustedes, queridos pacientes, tienen que ser partícipes también, tomar decisiones, entender qué es lo que le pasa, no ser solamente un receptáculo de lo que le diga el doctor o lo que le diga el médico o lo que le diga la psicóloga, no. Ser activo no es cuestionar y estar a la defensiva, ni mucho menos, ¿verdad? Simplemente entender lo que pasa, para qué es esto. Entonces, ustedes están siendo también partícipes, ustedes están teniendo el control de la situación. Maximizar en lo posible la autonomía del paciente, evitando así el sentimiento de minusvalía, porque esto es lo que les decía al inicio. Muchas veces uno no está enojado por tener la enfermedad, sino de lo que le priva la enfermedad. El sentimiento de minusvalía es el peor de los sentimientos que puede uno tener. Es la impotencia muchas veces de querer hacer algo y no poder. Y eso duele, gente. Ustedes no se imaginan. Eso yo por eso suelo orientar a la familia. Si él puede agarrar un vaso de agua y tomar solo, déjenle que lo haga. Porque muchas veces la familia, en el afán de protegerlo, ay, por favor, que no le pase esto, que no le hace, y le dan todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí un poco orientamos. Mejorar la comunicación entre el paciente y la familia, justamente a raíz de esta situación. A veces incluso tenemos lo que se denomina conspiración del silencio, que tiene que ver con ocultarle la verdad, el diagnóstico o el pronóstico o la situación de la enfermedad real al paciente, porque no quiere que se le diga, porque le va a hacer mal, porque se va a deprimir y todo eso. Yo siempre digo, así como vos te deprimís, él también, y para eso está la familia, para sostener. Entonces, facilitamos un poco esa comunicación entre el paciente y la familia, porque es difícil sostener esto, gente, solo. No es fácil. Fomentar, o sea, que otro de los beneficios también es fomentar un poco la expresión abierta de sentimientos negativos, sobre todo el enojo, la rabia, la frustración que genera todo esto, ¿verdad? El tener esta enfermedad. Y esto un poco recalcar que el trabajo en equipo es tan importante. El médico no puede hacer solo esto, no va a poder. Demasiada sobrecarga también muchas veces, por eso se genera ese estrés, el estrés exagerado muchas veces en el médico, si es que quiere sostener todo solo. No se puede, es un trabajo en equipo. Aquí, como justamente decía, es el bioquímico, es el anatomopatólogo, es la psicóloga, es la trabajadora social, cuya función es tan importante también dentro de todo, porque la parte económica en nuestro país genera mucha angustia, genera mucha depresión, genera mucho ese
equilibrio emocional. Se desespera la persona cuando no puede. Y hablo de mis pacientes del Instituto del Cáncer, ¿verdad? Muchas veces faltan drogas, faltan... Así mismo es, no licenciada solamente Gladys. drogas, sino muchos analgésicos. Entonces... es así sí, mismo, es así eso. mismo. Y bueno, y es eso. Entonces el trabajo en equipo, el apoyo, el asesoramiento y el oportuno a la familia son ingredientes para la atención humanizada al paciente. Es todo. Muchísimas gracias. Un Y tema estoy abierta a las apasionante, preguntas. apasionante realmente, un enfoque súper interesante. Muchísimas gracias, licenciada Gladys Moreira. Estamos teniendo un montón de consultas, vamos a tratar de responder por lo menos algunas, pero estamos tomando nota de todo. Tenemos todavía un testimonio más. El ingeniero Neri Chaparro es un colaborador y activo miembro de la Fundación Unidos contra el Cáncer, es un valiente luchador en etapa de remisión de mieloma múltiple, y él nos va a brindar hoy su testimonio de vida. Adelante, ingeniero Neri. Muchas gracias, Nora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a FUNCA y a las empresas que propician este tipo de reuniones en donde podemos hablar y conocer más algo del cáncer, ¿verdad? En realidad es una palabra que la gente no quiere. No quiere dialogar sobre eso porque hay un sentimiento de miedo detrás de esto. Yo soy portador de mieloma múltiple, pero en una etapa de remisión. Y acá quiero referirme con énfasis en lo siguiente, ¿verdad? Soy portador nada más, porque realmente enfermo no me siento. Mi mensaje será de esperanza para los pacientes que están en este webinar. Estoy casado con Marta. En una relación de 27 años, que nos regalaron 2 hijas y un hijo. Me manejo en un ambiente médico, ya que mi señora y mis hijas abrazan la carrera de medicina. Sin embargo, mi hijo sigue mis pasos de ingeniería, ¿no? Les comento, yo me declaro un futbolista de pura cepa. Evidentemente no soy muy bueno, pero con una profunda admiración y un fanatismo hacia ese deporte. Eso me llevaba a disputar partidos durante toda la semana y sobre todo los fines de semana. La lluvia, el frío no me impedían para nada estar presente para un partidito de fútbol con los amigos. Como se suele decir, un enfermo del fútbol, y seguramente algunos profesionales que están en esta palestra lo sabrán, porque siempre les dije, ¿verdad? De hecho, mi hematóloga es la doctora Lidiana Andino, y ella sabe el fanatismo que pongo en el fútbol, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que más sentí, o pensé que ya no iba a tener la oportunidad de jugar un partido de fútbol, cuando me comunicaron de esto. ¿Cómo me enteré de mi diagnóstico? Inicio de noviembre del año 2012, comencé a sentir algunas molestias que derivaban en cansancio muscular. Esto lo llamó la atención a mi señora, más aún que llevaba en ese tiempo semanas que no tenía ganas de jugar fútbol. Entonces le llamó mucho la atención eso a ella. Recuerdo que un domingo le pedí que me prepare ella un plato especial. Lo preparó, almorcé, comí mucho. Y ya en la sobremesa empecé a sentirme con algunas molestias, ¿verdad? Especialmente mareos. Por lo que decidimos ir a un laboratorio clínico, acá de la ciudad de Luque, donde yo vivo, a realizar algunos análisis de control, ¿verdad? Posterior a ese análisis, la dueña de ese laboratorio clínico, que es amiga de la familia, nos llama y nos pide por favor volver a hacer los análisis porque algunos parámetros estaban fuera de rango, ¿verdad? Ella estimaba que fue mal tomada la muestra.
volví a hacerme el análisis y allí sí se confirmó niveles altísimos de urea y de creatinina. Y de ahí urgente fuimos al sanatorio donde al llegar me desvanecí, ¿verdad? Entonces fue todo así muy rápido, ¿verdad? Los posteriores estudios que me hicieron llevaron a pensar a los doctores que se trataba de un problema de insuficiencia renal. Llegaron inclusive a decirme que empieza a buscar el riñón de un donante, que preferiblemente tendría que ser de un hermano, ¿verdad? Tuve que hablar con mi hermano, que en ese momento se encontraba en el exterior y bueno, se puso a disposición, ¿verdad? Por lo que le estoy eternamente agradecido. Desde ese momento y por 2 años estuve con un tratamiento en base a corticoides, y los que conocen los efectos secundarios de ingerir corticoides sabrán que eso conlleva a estar hinchado. El tratamiento consistía en ingerir altas dosis de corticoides durante unos días e ir bajando durante los días posteriores, durante la semana. Aquí me hacía los análisis, pero los parámetros de urea y creatinina no bajaban. Se mantenían siempre altos. Es allí que una doctora amiga de la familia nos ofrece hacer estudios más específicos de la médula, buscando la razón del por qué esos parámetros de urea y creatinina no bajaban. Recuerdo que en una semana esta doctora nos entregó el resultado de esos estudios, ¿verdad? Me dice, sos portador de mieloma múltiple. ¿Cómo fue mi reacción? Y bueno, me sorprendió en principio, ¿verdad? Y me afectó, porque yo pensaba que con mi situación física y con textura física yo no podía contraer ese tipo de enfermedades. Evidentemente la noticia también afectó a mi familia y a mis padres, ¿verdad? El día en que me comunicaron de mi dolencia, recuerdo bien que los doctores se reunieron alrededor mío y de mi señora, ¿verdad? En ese momento estaba acompañado de ella, pero con una tranquilidad pasmosa. El doctor encargado, el doctor Derli González, que estaba a cargo del equipo médico, me comenta en detalle lo que tenía. Pero lo hizo con una seguridad, una calma y un profesionalismo que me transmitieron una tranquilidad, un sosiego, una paz interior increíble. Y en ese momento yo estaba seguro de que yo iba a salir de esta situación. En ese instante ellos ya me presentaron a todas las doctoras que estarían a cargo que a partir de allí estarían llevando adelante mi tratamiento, así como también toda la hoja de ruta que yo iba a tener durante el tratamiento, pasando por el proceso de quimioterapia hasta el trasplante de médula ósea. Estaba bien clarito desde el comienzo. Pero les repito, yo desde ese momento, y por eso considero muy importante la forma en que el profesional le comenta al paciente lo que tiene, yo estaba seguro de que, estaba con la certeza de que me curaría. Estaba previsto inicialmente 9 meses de quimioterapia para evaluar los resultados antes del trasplante de médula ósea. Lo más difícil en todo este tiempo fue observar cómo mi familia estaba pendiente de mi evolución. Y hace poco me enteré de algo, ¿verdad? Y les comento, entre mi señora, mis hijas e hijos habían decidido no mencionar la palabra cáncer en la casa. Aún así, era imposible que este tipo de situaciones no se filtre al exterior de la casa, ¿verdad? A veces resultaban situaciones tristes, porque la gente tiene la información, la creencia de que esta enfermedad es incurable, ¿verdad? Pero hablando del tratamiento, el proceso de quimioterapia fue difícil, ¿no? Ya que yo decidí no dejar de asistir a mi lugar de trabajo, aún con la quimioterapia. Me llevó unos 7 meses
que en principio eran 9, yo a los 7 recibí la información de parte de la doctora Lidiane de que ya estaba en condiciones de poder acceder al trasplante de médula ósea. ¿Qué es lo que hacía? Me presentaba martes y jueves de una semana para mi quimioterapia. Ese día cuando me ponía la vacuna de bortezomib yo estaba un poco cansado realmente, pero al día siguiente ya estaba de nuevo en el trabajo, ¿verdad? Recuerdo también que en esa época nosotros como FUNCA formábamos parte de sendas protestas contra el IPS, para evitar el cambio de nuestra medicación. Durante ese tiempo de quimioterapia hice muchos amigos en los pasillos del IPS. Amistad que en muchos casos sigue vigente. Al 7º mes me confirma que ya estoy. La doctora Dandino me dice, ya estás en condiciones de poder hacerte el trasplante. Y llegó el momento esperado, ¿verdad? Recuerdo que le dije a la doctora Andino de que yo sería el paciente que en menor cantidad de días estaría en la unidad de trasplante del 6º piso del IPS. Pero en realidad no fue así. Me llevó 22 días salir de la aplasia. Ese proceso de trasplante fue duro, ¿verdad? Pero con la ayuda de mi familia, sobre todo de mi señora, mi hija e hijos, yo pude llevar adelante esto, ¿verdad? Pasaban días, semanas conmigo dentro de mi habitación, ¿verdad? El recuento de glóbulos blancos y de plaquetas era lo que todos los días esperábamos para ver si había saber si la médula prendió o no. 15 días pasamos para que esos parámetros suban. Llegamos a preocuparnos inclusive con mi familia porque no subían esos números. Pero empezaban a subir y ahí la mejoría fue franca, ¿verdad? Perdí el pelo, ¿verdad? Y mucho peso en ese interín. Pero, repito, la ayuda de mi familia, mis parientes, mis padres y mis amigos fue invaluable. Perdón. Es reconfortante saber la cantidad de amigos que uno tiene, ¿verdad? Claro que sí, Neri, es así, fuerza, Neri. Bueno, hoy, ¿cómo estoy hoy? Hoy día estoy muy bien, con una calidad de vida muy alta, ¿verdad? Continuando con un tratamiento de mantenimiento. En mayo de este año se cumplieron 5 años de mi trasplante de médula. Y ahora ya solo constituye algo duro del pasado. Totalmente restablecido, inclusive con la posibilidad de volver a practicar fútbol, ¿verdad? Qué bueno. ¿Qué mensaje yo le puedo dar a la gente que recién fue diagnosticado? Tal vez la noticia del diagnóstico sea fuerte, pero permítame decirles que una vez superado ese momento crítico y con la ayuda de la familia, amigos y Dios, todo se supera y la vida vuelve a la normalidad. Algo que siempre me comentan mis amigos y conocidos es el hecho de que yo nunca me sentí enfermo y por eso es importante y vuelvo a recalcar eso. Traten de tener esa mentalidad positiva para poder encarar esto. Yo tenía la seguridad de que me iba a curar. Confíen en Dios y en los profesionales médicos. Con su ayuda van a salir adelante. Y con el permiso de todos aquellos que forman parte de este webinar y que tienen una creencia diferente a la mía, yo les recuerdo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Gracias, Neri, muchísimas gracias por ese mensaje, por tus palabras, por tu valiosísimo testimonio de vida. Gracias, gracias. Ahora sí vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que nos fueron dejando. Vamos a ir leyendo un poquito. Creo que algunas consultas ya se fueron respondiendo. Dice acá,
Hola, ¿cómo están? No sé si entendí bien. Los pacientes con leucemia mieloide crónica viven un máximo de 15 años si su tratamiento funciona. Tengo entendido, no sé si ya se respondió eso. No, La doctora Elida. sí, yo había puesto la última imagen, una curva de sobrevida a los 15 años del 92% en los pacientes con LMC del Instituto de Previsión Social. Y preguntan si esos pacientes eran trasplantados o que estaban siguiendo su tratamiento con los inhibidores de la tirosinquinasa. Y son de este grupo de pacientes que hicimos la sobrevida, hay un solo paciente que recibió un trasplante autólogo de médula ósea hace 25 años. O sea que es el paciente más antiguo de nuestra serie, y él había recibido en París, en el San Luis de París, había hecho su trasplante autólogo de médula. El único que hizo. Todos los demás son pacientes que toman pastillas, imatinib, nilotinib, algunos DASA, ponatinib. Ok, perfecto. Tenemos también otra pregunta. ¿Qué efectos particulares tiene el COVID en los enfermos de leucemia? ¿Sería para mí también? Sí. 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 El SARS-CoV-2, ¿verdad? El COVID. En los pacientes con LMC no hay un aumento de la incidencia de pacientes que tengan este virus, porque los pacientes con LMC no reciben quimioterapia como tratamiento, no son inmunodeprimidos, entonces están como si fueran de la población general. No hay un aumento de pacientes con LMC que tengan COVID. Y en el mundo se han registrado hoy día 212 casos en varios países del mundo. Acá en nuestro país, en Paraguay, todavía no hay ningún caso registrado de LMC que haya tenido COVID. Y si por ahí hay alguno, tiene que hacernos llegar para que podamos notificar. Pero no hay una mayor incidencia en LMC. Ahora, un paciente que tenga una LMC y que se transforme a una leucemia aguda, ahí ya cambia todo, porque el paciente ya recibe quimioterapia y sobre todo son quimioterápicos en la vena, endovenosos, y que le bajan las defensas. En esos casos sí, hay mayor incidencia. Y hay varias patologías que reciben quimio dentro de las hematológicas que tienen más predisposición al COVID. Excelente, gracias. Doctor Quirós, acá tengo dos consultas que ven una detrás de otra. ¿Podría explicar de nuevo lo de Hawkins? Y la segunda, si no entendí mal, usted se especializó en terapia de CAR-T en Francia. Tengo entendido que uno, son terapias cuya tecnología es sumamente sofisticada, y dos, tienen un costo astronómico. A su entender, ¿es posible que se expliquen en nuestros países de Latinoamérica, que se apliquen, perdón, en nuestros países de Latinoamérica en un futuro próximo? Gracias. Gracias. Básicamente la distinción entre el linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin se basa principalmente en que el Hodgkin tiene una terapéutica diferente a la del linfoma de no Hodgkin de entrada. Entonces es muy importante esa diferenciación. Mismo aún cuando se le diagnostica un linfoma no Hodgkin, nuevamente hay subvariedades que hay que identificar, porque nuevamente tenemos dos familias, las de los linfomas B y los linfomas T, que tienen tratamientos muy diferentes. Con respecto al tratamiento de CAR-T-cell, sí, efectivamente el CAR-T-cell, como un dato primordial para saber, es una terapia celular en el que se utiliza el propio sistema inmunitario de la persona, se extrae la sangre, se modifican los linfocitos T,
y en los linfocitos T se ponen un receptor quimérico antigénico como una especie de llave para que se encuentre con la cerradura del tumor. Y al modificar eso genéticamente, vuelven a ponerle esa misma sangre al paciente y ya entra un linfocito T súper poderoso que va junto al tumor y se encastra y lo elimina. Es un tratamiento altamente costoso. En Europa oscila entre los $300.000 aproximadamente, 300.000 euros, más, menos. En Latinoamérica las primeras experiencias se tuvieron en Brasil. Nosotros, claro que tenemos esperanza de que ese tipo de terapéutica llegue a Latinoamérica y a nuestros pacientes. Generalmente el CAR T-cell se utiliza en terapias de tratamiento refractario o recaídos de leucemia o linfoma y eventualmente mieloma también. Perfecto. Doctora Lidiane, tengo también dos preguntitas que elegí al azar. ¿Es el mieloma múltiple hereditario? Y la segunda, ¿las leucemias o mielomas solo se hacen como medio de tratamiento la quimioterapia? Bueno, en relación a si es hereditario o no, sobre las causas no están muy claras. En relación a la genética de las células, depende de cada ser humano la característica genética. Y se sabe que algunos hallazgos genéticos dan peor pronóstico que otros. Preguntan si es hereditario o no. Es un antecedente familiar. No porque el papá tuvo, el hijo va a tener también. Pero existen casos anecdóticos de mamá y hijo con mieloma, o papá y hija o hijo con mieloma. Entonces, las causas no están claras, no es hereditario, pero sí es un antecedente familiar. La genética de cada individuo va a caracterizar si es de mal pronóstico o si es de buen pronóstico esa enfermedad, ese mieloma múltiple. En relación al tema de leucemia y mieloma, que si solamente con quimioterapia se trata, así como estuvo explicando la doctora María Élida, los tratamientos evolucionaron muchísimo. Los pacientes con LMC toman comprimidos, cápsulas todos los días. Así también en el linfoma y en mieloma evolucionó muchísimo. La quimioterapia se hace vía subcutánea. Yo entiendo que ellos dicen, los pacientes dicen que es como una vacunita. Es venir semanalmente al hospital, pero comparando con hace 20 años, la quimioterapia se hacía internado durante 5 días, 4 días de goteo continuo de una quimioterapia. Entonces mejoró muchísimo. Después de eso se complementa con terapias en comprimido. Me habían hablado, si me permitís un minutito más, de los efectos colaterales. Me habían preguntado sobre efectos colaterales de los tratamientos. Toda terapia tiene su efecto colateral. Eso es categórico. No hay ningún tratamiento que no genere un efecto en el cuerpo. Pero para cada efecto, sea diarrea o decaimiento o lo que sea, siempre se busca una alternativa, una salida con otros medicamentos o con algunos cuidados que el paciente puede hacer en relación, por ejemplo, a la alimentación para poder tener menos diarrea o algún antidiarreico específico o algo así. Pero en un 100% de las terapias, 100% de las terapias tienen algún tipo de efecto colateral. Muchísimas gracias, doctora. Lastimosamente estamos cerrando, nos pasamos ya unos minutos, pero creo que cada uno de los minutos valió la pena. Si quedaron preguntas sin responder o surgen dudas posteriormente, pueden escribirnos a info@funcapy.org, que con muchísimo gusto vamos a responderlas o direccionarlas a quien corresponda. Queremos agradecer de nuevo a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Hoy personalmente aprendí muchísimo, espero que haya sido igualmente enriquecedor para ustedes. Agradecemos de nuevo a los profesionales que nos acompañaron, doctor Andino, doctora Centurión, doctor Quiroz, licenciada Moreira, ingeniero Chaparro. Muchísimas gracias a las organizaciones internacionales que nos apoyaron, de Max Foundation y la Red Global de Acción del Mieloma. Gracias a las organizaciones que hicieron posible este evento.
COGA, Casa Boller y FAPASA. Muchísimas gracias a todos ustedes y a no bajar la guardia ante el COVID-19, sigamos tomando todas las precauciones y cuidándonos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.